la importancia de la palabra en nuestras vidas. Así que el día de hoy estaremos hablando de Mateo capítulo 5, verso 3. Espero que todos traigan su Biblia. Quiero que me acompañen. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 3. Y vamos a hablar sobre la pobreza espiritual. ¿Amén? Vamos a tratar de desarrollar este texto. Y espero que vengamos con esa intención de que Dios nos hable. Así que un amén cuando estén listos. Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que esto es muy claro. El texto no necesitamos, ¿verdad? Ninguna otra herramienta para poder entender este texto. Bienaventurados los pobres de espíritu. No está diciendo los pobres materialmente. Es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual, ¿verdad? Básicamente en esto nos vamos a estar basando en todo, ¿verdad? En toda la prédica al día de hoy. Y tengamos en cuenta, ¿no? Cómo nos estamos desarrollando la pobreza espiritual dentro de la iglesia de Jesucristo. Es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. Desafortunadamente hay muchos cristianos que siempre creen estar bien, siempre creen que no necesitan tanto de la palabra y no necesitan tanto de la iglesia, ¿verdad? A manera de introducción y una reseña histórica, en los días de Jesús en Palestina habitaban muchos pobres. Los mendigos deambulaban por las estrechas calles de Galilea y de Judea. Eran los judíos en su mayoría víctimas de un poder político extranjero que los explotaba y oprimía, y ese era Roma. El pobre era desatendido por las estructuras religiosas en general, pero no fue a estos pobres que Jesús pronunció esta bienaventuranza. No, habían pobres materialmente que tenían necesidades, ¿verdad? Pero Jesús no se dirigió a esta clase de personas. Él la dirigió a sus discípulos, aquellos que tenían que vivir una necesidad continua de Dios. Recalco nuevamente. Jesús se dirigió a sus discípulos, a aquellos que tenían que vivir en una necesidad continua. ¿Quién tiene el día de hoy una necesidad continua de Dios? Sus hijos. Nosotros estamos aquí porque no estamos aquí porque no tuvimos nada que hacer el día domingo. Eso es mentira. Hay mucho que hacer en el mundo, ¿sí o no? El día de hoy pudimos estar en el mall, pudimos estar en la playa, pudimos estar en la nieve, en Yosemite, pudimos estar en Great America, pudimos estar en Gilroy, pudimos estar en muchos lugares visitando nuestra familia, pudimos estar haciendo un asado, pudimos estar en el confort de nuestra casa, en nuestro sofá con una cobija, en familia. El día de hoy estamos aquí porque tenemos una necesidad espiritual, un hambre de parte de Dios que está dentro de nosotros, y esa misma necesidad nos lleva a estar dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes, alimentándonos. Jesús empezó su sermón con las bienaventuranzas. Esta expresión significa felices y afortunados. Como dije en un principio, el ser pobre no se está refiriendo a una persona que carece de bienes materiales. Eso se está refiriendo a aquellas personas que reconocen su pobreza espiritual. Dice, esta expresión significa felices y afortunados. Bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. Las cualidades mencionadas en esta lista, los pobres en espíritu son aquellos que lloran, los mansos. No podían ser obviamente productos de la justicia farisaica, no.
Los fariseos se preocupaban principalmente de las cualidades externas, pero las que mencionó Jesús son internas. Sabemos que antes de conocer de Cristo, muchos vivíamos de apariencias, ¿no? El que tenga buen carro, ¿verdad? El que aparente que tengo buen trabajo, un buen estatus económico y social, pero dentro de las cosas de Jesucristo no es malo tener nuestras pertenencias, nuestras propiedades, pero más que nada Jesucristo, ¿verdad?, hace hincapié y compara un hijo de Dios como un fariseo. Los fariseos se preocupaban por lo externo, ¿verdad? Jesús no, Jesús va al corazón. Jesús le interesa más lo que hay dentro de nosotros. Estas se producen, ¿cuáles? ¿Verdad? Estas se producen únicamente cuando uno tiene una apropiada relación con Dios a través de la fe, cuando deposita toda su confianza en Dios. El ser pobre en espíritu no viene por una cualidad propia, viene cuando hemos entregado nuestra vida a Dios, cuando dependemos totalmente de Dios. Hermanos, estamos en un país y a mí me sorprende, ¿verdad?, que muchos vienen de diferentes lugares, de diferentes países, ¿verdad? Y cuando están en su país van toda la semana a la iglesia, ¿verdad? Pero vienen aquí y se olvidan de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso pasa porque muchas veces aquí, sí, sé que el sistema nos absorbe, eso es número uno, pero muchas veces cuando tienes la oportunidad de sobresalir, de hacer algo en tu país, te afanas tanto que te olvidas de Dios, ¿verdad? Te olvidas de Dios. Y eso no debería de estar pasando dentro de la iglesia de Jesucristo. Ahora, si queremos ser pobres en espíritu y depender totalmente de Dios, bueno, eso viene únicamente cuando uno se entrega por completo a Dios. Ahora, los pobres en espíritu, solamente es parte de la introducción, ¿verdad? Los pobres en espíritu son aquellos que conscientemente, no inconsciente. Perdóname porque dije esta palabra sin querer. No. Dice, los pobres en espíritu son aquellos que conscientemente dependen de Dios y no de sí mismos. Ellos son pobres interiormente, incapaces de agradar a Dios por ellos mismos. Eso es muy, muy claro. Dice que los pobres son aquellos que conscientemente dependen de Dios. Ellos son pobres interiormente, fíjense. Ahora, yo sé que la iglesia es muy bendecida y nosotros no necesitamos hablar de prosperidad, ¿verdad? Y está bien, o sea, yo sé que está bien que nosotros nos esforcemos por ser alguien en la vida, pero aquí es muy claro. Ellos son pobres interiormente, incapaces de agradar a Dios por ellos mismos. Los que lloran reconocen sus necesidades y las presentan al que es capaz de ayudarlo. Lloran, reconocen su vida, que son incapaces, que son pecadores, que día a día pecan, que día a día ofenden a Dios. Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, ofendemos a Dios. Ellos presentan su vida, sus necesidades, sus carencias delante de Dios para que sean socorridos, para que sean ayudados. Los que son mansos son verdaderamente humildes y amables y tienen un correcto concepto de sí mismo. Esos son los mansos. Son amables, humildes y no tienen un concepto propio más en quererse comparar con los hermanos, con sus vecinos. Los pobres en espíritu son los que tienen hambre y sed de justicia. Son los que tienen apetito espiritual. Fíjense, repito nuevamente. Los pobres en espíritu son los que tienen hambre y sed de justicia. Son los que tienen apetito espiritual. El deseo continuo de ser más justo. Ese es un deseo continuo que está en ellos. El querer ser justos. El querer, ese deseo, ese apetito espiritual de querer más de Dios. Esos son los pobres en espíritu.
Los limpios de corazón son los que están interiormente limpios del pecado por su fe. Están limpios. Los pacificadores muestran a otros. Todo cristiano está llamado a esto, a ser pacificadores. Dentro y fuera de la iglesia. Muestran a otros cómo pueden tener una genuina paz interior. Y creo que el día de hoy, con todo lo que estamos viviendo, nosotros como cristianos necesitamos tener una genuina paz interior dentro de nosotros. Y esa paz solamente viene de Dios. Amén. Solamente viene de Dios. No de lo que podamos tener, no. Y veamos cómo están, qué dicen los expertos, los psicólogos, los psiquiatras después de la pandemia y durante la pandemia. Las profesiones que más auge han tenido, mayor crecimiento, es la psicología, la psiquiatría, ¿verdad? ¿Por qué? Todo lo que nos está llevando esta pandemia. Entonces, los pacificadores muestran a otros cómo pueden tener una genuina paz interior con Dios y cómo ser instrumento de paz para el mundo. Nosotros debemos de ser pacificadores y enseñarle al mundo, llevar al mundo a Cristo para que ellos puedan tener una paz. Nosotros debemos de ser un instrumento de paz. Muchas veces somos como los cerillitos, ¿verdad? Nos tocan y nos encendemos, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios dice todo lo contrario. Estas cualidades, estamos hablando de las cualidades de un cristiano. Dice, estas cualidades contrastaban agudamente con la justicia farisaica. O sea, eran dos polos opuestos, el aceite y el agua. Los fariseos no eran pobres en espíritu, no lloraban. Dice, no reconociendo sus necesidades, eran orgullosos, ásperos y no conocían la humildad y la amabilidad. O sea, podemos hablar de Jesucristo, ¿cómo era? Y podemos hablar de los fariseos. Estaban seguros de que habían alcanzado la justicia y no tenían ni un continuo apetito de conocer la justicia de Dios. Esos eran los fariseos. Estaban más preocupados por cumplir los legalismos de la ley de Dios y de sus propias leyes que mostrar misericordia. Eran ceremoniales, puros. Pero hay algo muy importante que aprender de todo esto. Y quiero que me acompañen. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 11. Lucas 18, verso 11, dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Fíjense cómo dice el texto. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Ese era un fariseo. Se sentía mejor que los demás, creía estar limpio, estar puro por todo lo que él hacía. Pero Jesús nos lleva mucho más allá y nos presenta todas estas cualidades. Esas cualidades que deberían de estar en la vida de un cristiano. Los seguidores de Jesús que sí tienen las cualidades mencionadas son los que llegan a ser herederos del reino de Dios. Sin embargo, las palabras de Jesús alentaron a sus seguidores porque sufrirían la misma suerte de los profetas, que también fueron incomprendidos y perseguidos. Somos seguidores de Jesucristo, somos hijos de Jesucristo, y de igual manera aquel que ha sido llamado va a ser perseguido de una o de mil maneras, de muchas maneras. Ahora, el ser un bienaventurado reconoce su pobreza espiritual. ¿Qué dice Jueces capítulo 16, verso 20 al 21? Es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. Sansón
no reconoció su pobreza espiritual. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20 dice: ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, llevándolo a Gaza. Lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Ese fue su destino de Sansón. Él dijo: saldré victorioso como siempre lo había hecho. Sansón, un hombre nazareo, dedicado a Dios desde el vientre de su madre, ¿verdad? Gozaba de un don extraordinario, una fuerza de parte de Dios única, ¿verdad? Dios lo usó para enfrentar a los enemigos de su pueblo, ¿verdad? Pero pasó algo con Sansón. Rebelde, no escuchó a sus padres. ¿Y qué era lo peculiar de Sansón? Sí, era rebelde, ¿verdad? ¿Y qué era lo que más le gustaba hacer Sansón? Tomar por mujer a las mujeres de los pueblos vecinos y enemigos, ¿verdad? Dios dijo: no te emparentescas con mujeres que no son del pueblo, porque ellas te llevarán a la perdición y ellas mismas te van a llevar a que adores a dioses ajenos, así como le pasó a Salomón, ¿verdad? Podemos mirar cuántas concubinas tuvo Salomón y qué fue lo que pasó. Bueno, aquí miramos la vida de Sansón, ¿verdad? Que tomaba mujeres que no debía de tomar, pero bueno, Sansón no reconoció su pobreza espiritual. Y es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. Podemos mirar también en Lucas capítulo 12, verso 19. ¿Qué dice? El rico insensato nunca aceptó su pobreza espiritual. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esas fueron palabras del rico. Podemos leer todo el texto para que sea más comprensible, para que podamos deleitarnos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí. Este hombre decía dentro de sí mismo. La tierra de cierto, pensaba dentro de sí mismo: ¿qué haré? Se preguntó. Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas, entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré a otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma. Fíjense, diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Y creo que esto nos suena. Creo que esto muchas veces nos llega, así como este hombre: derribaré mis graneros. Ya no tengo dónde poner mis cosechas, ya no tengo dónde poner mi ganado, dónde poner mi dinero. ¿Y qué le dijo a su alma? Alma mía, tienes lo suficiente para muchos años. Ya te puedes retirar. Puedes irte a Cancún. Puedes irte a tu país de origen. Come. Y es lo que dice: come, descansa, bebe, diviértete. Fíjense, o sea, Dios, ¿qué dijo? Dijo: eres un necio, ¿no sabes que esta misma noche vienen a pedirte el alma? Y es una triste realidad que en nuestros días no nos preocupemos tanto por nuestra vida espiritual, sino nos preocupemos más por nuestro retiro. Amén. Porque
yo miro personas en mi trabajo que ellos están más preocupados por el 401k. Ellos están más preocupados porque quieren comprar otra casa. Ellos están más preocupados por algo más, pero menos por Dios. Y aquí el texto es muy, muy claro. No debemos de afanarnos. Este rico no proveyó para su alma. Escuchemos bien, claro. No se preparó espiritualmente para su muerte. Dios le llamó necio. Ahora, hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios, el cual se preocupa por su retiro, el cual se preocupa por el día de mañana, pero que es un hombre que también atiende su alma, que atiende las cosas espirituales. He ahí. Tenemos un gran ejemplo también en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y es muy claro. La iglesia Laodicea no veía su pobreza espiritual también. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo el welfare, tengo estampillas, ¿verdad? Tengo todo. Tengo sección 8, el gobierno me paga el apartamento, me paga la casa, ¿verdad? Me accidenté en el trabajo, tengo mi pensión, me está llegando un dinero mensualmente, lo tengo todo. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pobres espiritualmente, que reconocen su condición de pecadores, esa necesidad que tenemos. Y leamos el texto completo. Vayamos a Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe también al ángel de la iglesia Laodicea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergüenza, desnudez y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Bueno, si nos damos cuenta al leer esto, tú dices que eres rico. O sea, bueno, empezó diciendo, la iglesia dice que tú eres rica. Esta iglesia decía en sí mismo, somos ricos, lo tenemos todo. Pero leemos más adelante y Dios le dice, eres un pobre, eres un desdichado, eres un mediocre. Bueno, hay algo contradictorio aquí, ¿no? Entonces dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas realmente rico. Y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergüenza y tu desnudez. Entonces, no basta con decir, estoy bien, lo tengo todo. Y algo muy claro. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estas son palabras de la iglesia. No tengo necesidad de nada. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Puedo estar en la nieve. Puedo estar en Santa Cruz. Yo sé todo lo que haces, dice Dios, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío. O sea, esto a cualquiera le caería como balde de agua fría, ¿verdad? Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío, no eres ni caliente. Y dice Dios, ojalá fueses frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico y que te ha ido muy, muy bien, que no te hace falta nada. Y no te das cuenta que eres un desdichado. Ahora, a eso es lo que Dios nos llama, que
Debemos ser pobres en espíritu, reconocer nuestra condición de pecadores. Y leemos más adelante y dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguno me oye, abra la puerta. Ante este orgullo el Señor le responde a la iglesia. ¿Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Era una congregación de necesidades espirituales, pero lo negaba. Esta congregación era una congregación con muchas necesidades, así como las que hay aquí a nuestro alrededor, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo no es solamente esta iglesia, sino es una iglesia en general. Esa iglesia tenía una gran necesidad espiritual. ¿Lo negaba? Claro que sí. Y no hay cosa peor que nosotros decir que estamos bien y que Dios nos contradiga y diga, no, no estás bien, eres un pobre, eres un desdichado y miserable. Compra de mí oro puro refinado. Y te voy a dar algo especial para tus ojos, para que puedas mirar. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que la iglesia tiene necesidades espirituales. Le cuesta entender, sí, la iglesia le cuesta entender que no es pobre en espíritu. Porque si fuéramos pobres en espíritu, reconoceríamos nuestra condición y estaríamos delante de Dios. Es bienaventurado el pobre espiritual que busca la ayuda del Señor. Esa es una persona pobre en espíritu que busca la ayuda de Dios. Ahora nos damos cuenta que la palabra griega para pobre, ¿verdad?, que significa tocos, y se emplea 34 veces en el original, ¿verdad? Hay 34 veces con excepción de esta palabra que es en Mateo 5:3, que se emplea en un sentido espiritual. Todas las demás se refieren al sentido pobres materialmente, pero en especial en Mateo 5:3 se emplea en el sentido espiritual. Todas las demás se refiere a la pobreza material. El Señor desea que los pobres espirituales se puedan comparar con los pobres materialmente. El pobre espiritual es uno que identifica sus necesidades espirituales y busca la ayuda de Dios. Bueno, este pobre no solamente dice, Señor, sí, yo tengo necesidad de ti. Sí, va a orar, va a ser ferviente, pero va a actuar. Podemos decir, y hagamos una comparación, un hombre rico y un hombre pobre, ¿cuál es la gran diferencia? El hombre pobre vive día a día, come de lo que Dios le suple y da gracias a Dios, come de lo que siembra, de lo que cosecha, o del pago que obtiene semanalmente o quincenalmente. Pero un hombre rico, sabemos que hay una gran diferencia, ¿verdad? Un hombre rico pues no tiene ninguna necesidad, nada le falta, ¿verdad? Puede jactarse en algún momento, ¿verdad?, de decir, no tengo necesidad de Dios, no tengo necesidad de nada, todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo, a mi inteligencia, a que he salido adelante. Pero hay algo muy importante que notar dentro de todo esto, porque muchas veces caemos en la decadencia espiritual. Hay cristianos que son fervientes por algún tiempo, por años, pero llegan puntos donde se enfrían y se apartan de las cosas de Dios, o ya no son tan fructíferos. ¿Por qué? ¿Por qué suele pasar eso? Una decadencia espiritual dentro de la iglesia. Y no solamente aquí, sino en muchos lados. Quiero que me acompañen y vamos a leer Mateo 4:19.
¿Qué dice Mateo 4:19? Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las cosas, de las demás cosas, entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice aquí el texto? Pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra de Dios. Qué hermoso sería que nosotros el día de hoy, al salir de este lugar, fuéramos meditando y antes de acostarnos, meditáramos en la palabra y que esa palabra dé fruto, así como dice, unos dieron fruto al 30, al 60, otros al 100 por uno, pero desafortunadamente es algo que se vive en nuestros días, conscientemente o inconscientemente. Las preocupaciones de este mundo no nos dejan crecer, no nos dejan dar fruto y no nos dejan ser humildes, pobres en espíritu, cuando el ser pobre en espíritu es reconocer nuestra condición espiritual de ser unos hombres pecadores. Pablo, ¿qué dijo? Miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo que no quiero. Pablo, un hombre de Dios, que tuvo un encuentro genuino con Jesucristo, un apóstol de Jesucristo, no como estos apóstoles que podemos escuchar en YouTube, en Facebook, que dicen el apóstol fulano de tal. No, un apóstol que tuvo un encuentro, ¿verdad?, con Jesucristo. Reconocer nuestra pobreza espiritual es admitir nuestra insuficiencia humana, psicológica, social y religiosa. Debemos de reconocer, ser pobres en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual. Si no estamos reconociendo que somos débiles, que somos pecadores todo el tiempo, vamos a vivir de apariencias, así como la iglesia de la Odisea. Soy rica, soy rico, lo tengo todo y no tengo necesidad de nada. Somos insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos. Eso queda muy claro. Pecamos y decimos, ya no lo voy a hacer. Y seguimos pecando en lo mismo. En lo mismo. Y decimos, yo puedo. Este año nuevo me voy a proponer a no pecar de la misma manera. Y seguimos pecando. Somos insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos que el Señor nos ayude a hacer y a poseer lo que Él quiere. Necesitamos del Señor, necesitamos de Dios. No son nuestras fuerzas, no son nuestras habilidades. Felices los que tienen un espíritu pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices son aquellos. Buscar la ayuda del Señor significa vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos del Señor. Eso queda muy claro. Confesar nuestros pecados, confesar que nuestros pecados nos impiden progresar espiritualmente. Debemos de confesarlos y reconocer que eso nos impide progresar espiritualmente. Muchas veces tenemos la buena intención de decir, ahora sí voy a ir a la oración. No, y no. Pasó un año y nunca venimos a la oración. Podemos decir, voy a estar los viernes ya. Y ahora sí, lo que siempre he sentido de servir, lo voy a hacer este año. Y pasa el año y no servimos. Voy a llegar más temprano a la iglesia. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos de Dios. Las promesas divinas son para el creyente. ¿Qué dice Dios? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Todas. Y creo que el día de hoy podemos dar un gran testimonio de decir, pasó
casi la pandemia, ¿verdad? Podemos decir. Y creo que nunca nos faltó nada. Al contrario, nos damos cuenta que aquí venían trailers de comida. ¿O no se acuerdan? ¿Quién puede decir, no tenía para comer? Si te daba el COVID, el gobierno te pagaba la renta. ¿Quién puede decir, me ha ido muy mal? No, nadie. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro Dios es rico. Amén. Es rico. Y Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestras dolencias, sabe por lo que estamos pasando. Él nos consuela, Él nos sustenta, Él nos ayuda. Y no es que no escuche nuestras oraciones, Dios está ahí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Es lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Y desafortunadamente somos seres humanos que cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas, bueno, nos tronamos muchas veces los dedos y decimos, ¿dónde está Dios? Pero aquí la palabra es bien clara. Bienaventurado el pobre espiritual con la promesa del reino de los cielos. Todos conocemos a este hombre, Billy Graham. Billy Graham dijo estas palabras: el cielo en esta vida y en la venidera no se consigue mediante transacciones comerciales. Solamente los que son pobres en espíritu y ricos para con Dios serán tenidos por dignos de entrar en ella. Repito de nuevo, el cielo en esta vida y en la venidera no se consiguen, no se obtiene mediante transacciones comerciales. Solamente los que son pobres en espíritu y ricos para con Dios serán tenidos por dignos de entrar en ella. ¿Ven? No podemos comprar la salvación, ¿verdad? Nadie. No es por transacciones comerciales, sino solamente a través de Jesucristo. Hay un medio, Jesucristo, el inigualable, el único, santo, merecedor de toda gloria. Este reino de los cielos es una promesa posesiva, porque de ellos no es para otros, sino para los creyentes, para los que creen, para los que han nacido de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre siendo grande, adulto, mayor, viejo, puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Le dijo Jesús, ¿cómo siendo tú maestro de la ley no entiendes lo básico, esto que yo te digo? Es un reino tanto para el presente como para el futuro. No dijo el Señor, será. El Señor no dijo será. El Señor dijo es. El reino de los cielos no es será, es. Estamos viviendo algo que ya es. Somos hijos de Dios porque ya lo es, aunque no miremos literalmente a Dios. Aunque no estemos presentes en su gloria, pero ya es. El reino de Dios es. Y esa es una realidad. Estamos aquí porque hemos creído en Dios. Porque somos hijos de Dios. Donde quiera que Jesús se manifieste, ahí está su reino. Donde quiera que hablemos la palabra de Dios, ahí está Dios. Ahí se manifiesta su presencia. Ahí está su reino. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Fue lo que dijo Jesucristo. El corazón de los creyentes es el trono donde Jesús ejerce su reinado. Esto es algo hermoso. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino a esta tierra? Muchos creyeron que Jesús era el rey que ellos esperaban. Un rey que los libertara de la esclavitud romana, ¿verdad? Pero aquí dice... es un reino tanto para el presente, pero dice, donde quiera que Jesús se manifieste, ahí está su reino. El corazón de los creyentes, escuchemos bien esto, su corazón de ustedes, el corazón del creyente es el trono desde donde Jesús ejerce su
reinado. Desde nuestro corazón, desde su corazón, ahí es desde donde Jesús reina. La pobreza espiritual garantiza la riqueza eterna en el reino que jamás tendrá fin. Eso es lo más hermoso. La pobreza espiritual. El reconocer que somos pobres en espíritu, que somos miserables. Miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno. ¿Cuántas veces no nos encontramos así como Pablo? Señor, siempre quiero agradarte, siempre quiero buscar de ti, siempre quiero leer tu palabra, pero no lo hago. Y esa es una triste realidad. Cristianos que puede pasar meses sin leer su palabra y solamente la leen aquí, y muchas veces no traemos nuestra Biblia, solamente traemos nuestro teléfono, no la conocemos. Cuando el predicador dice busquen Gálatas o Efesios, estamos en el Antiguo Testamento. La pobreza espiritual garantiza la riqueza eterna. Y hermanos, hay algo muy importante que le pasó a Demas. Y voy terminando. Busquemos 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10. ¿Qué dice? El estar dentro de una iglesia no te garantiza tu salvación. Amén, creo que eso queda claro. El estar dentro de una iglesia no te garantiza tu salvación o un verdadero nacimiento, no. 2 de Timoteo 4:10, ¿qué dice? Pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Hermanos, Demas, ¿con quién caminó? Con Pablo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol. Pablo no era cualquier Pablo o el Pablo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pablo, un hombre de Dios, un apóstol, ¿verdad? ¿Cuántas cartas escribió? ¿Verdad? ¿Cuántas cartas escribió? Pablo, el que perseguía la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Donde Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me sigues? ¿Verdad? Ese Demas anduvo con Pablo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué hizo Demas? Prefirió el mundo, hermanos, ¿verdad? Debemos de reconocer nuestra necesidad de Dios. Debemos de ser pobres en espíritu, hermanos, y saber que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Este hombre que caminó con Pablo terminó yéndose al mundo. Y esto nos da mucho que saber que cuando nos hemos nacido de nuevo, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, corremos el mismo camino que Demas. Me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Y querramos o no, muchas veces el mundo sí es atractivo. El mundo es atractivo, pero no nos llena, nunca nos va a llenar. El pecado, el sistema de este mundo nunca va a llenar nuestras vidas. Solamente Dios. Y así como dice Juan capítulo 15, verso 1 y 7, ¿qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Ese es un imperativo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, ¿verdad? Ahora, hay muchas maneras, hermanos, de separarnos de Dios. Hermanos, yo les digo sinceramente, usted apártese de la iglesia 3 meses y va a ver cómo empieza su vida a cambiar.
ya le da igual pecar o no pecar. Le da igual ir a la iglesia o no ir. Empieza a hacer las cosas de antes. No, hermanos. Pregúntele a aquellos que se han apartado de la iglesia por un tiempo. Un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años. Pregúntele cómo es la vida sin Cristo, hermanos. Dice separados. Hay muchas maneras. El dejar de orar, el dejar de leer su palabra, el tener comunión, separados de mí. Dejamos de hacer lo bueno, hermanos, y nos cuesta. Nos cuesta muchas veces venir a la iglesia. Concluyendo, bienaventurados somos cuando reconocemos que dependemos de Dios. Aceptamos nuestra pobreza espiritual y dejamos que su reino se actualice en nosotros y por medio de nosotros. Esa es una persona bienaventurada, que reconoce que depende de Dios, acepta su pobreza. Pero creo que eso es lo más difícil, reconocer que estamos mal. Y la cosa es que muchas veces no aceptamos el consejo de alguien. A mí me han venido a pedir consejos, pero digo la verdad y muchas veces se ofenden y piensan que no hay amor. El que ama a su hermano le habla con la verdad, con amor. Nadie se tiene que ofender por que le llamemos la atención o lo aconsejemos de la mejor manera. Si estamos pecando, le diríamos, tú sigue igual, no pasa nada. No, le vamos a decir, deja de hacer lo mismo, arrepiéntete y busca de Dios. Lo que necesitas es a Dios. Ese es el problema. A nadie le gusta que le diga que está pecando y que está mal. O no necesariamente. El pecar simplemente es cuando nos apartamos de Dios y dejamos la iglesia a un lado. Estamos pecando. Y cuando alguien se nos acerca y nos dice, vuelve a la iglesia, busca de Dios, tienes que ser constante. Es ahí donde nosotros somos llamados a ser pobres en espíritu y reconocer que dependemos de Él. Tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este hermoso tiempo, mi Dios. Gracias yo te doy por tu iglesia, Padre, porque yo sé que tú eres el que la guarda, el que la sustenta, mi Dios. Es tu misma palabra, Señor, en la que hace que nosotros, Señor, permanezcamos de pie durante el tiempo que sea, a través de las circunstancias. Es tu palabra, es tu espíritu, amado Dios. Y oro en esta tarde por tu iglesia. La pongo delante de ti. Tú sabes, Señor, cómo vive. Tú sabes su acostar, su levantar, por donde ellos caminan, Señor. Yo no sé nada de ellos, pero te pido que seas tú guardándolos, bendiciéndolos, redarguyéndolos de justicia, de juicio, Padre amado. Que seas tú obrando en sus vidas. Que este año que hemos empezado no sea como un año más, sino sea un año diferente donde podamos, Señor, así como leímos este texto, que separados de ti nada somos, Señor. Que permanezcamos junto a ti, cerca de ti, pegados a ti, mi Dios, para que podamos crecer, para que podamos llevar mucho fruto. Bienaventurado, mi Dios, tu palabra dice, el pobre en espíritu, aquel que reconoce su miseria, aquel que reconoce sus pecados, aquel que reconoce que sin ti no es nada, mi Dios. No somos como los fariseos, no queremos ser, Señor, como ese fariseo que decía, yo no soy como aquel publicano, yo no soy como aquel recaudador de impuestos, que es un pecador, que es un adúltero. No, Señor, todo lo contrario. Nosotros sabemos que somos pecadores, porque al pecar en nuestra mente, Señor, estamos fallando. Al pecar en nuestra mente, Señor, estamos haciendo lo que a ti no te agrada, Padre amado. Yo te doy gracias por tu palabra y te pido por nuestro pastor que tú seas con él, Señor, guardándolo, bendiciéndolo, Señor, y lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, usando su vida, para que seas hablando a través de él, mi Dios.
Úsalo, Señor, grandemente, Padre. Y te pido, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que tienen necesidades, Señor, que seas tú, amado Dios, guardándolos ante todo, bendiciéndolos, Padre amado. Sé tú llevándonos hacia ti cada día, Señor, para que nos guarden, Señor, en santidad, en obediencia, Padre amado, que tú nos santifiques, que tú nos renueves cada día, amado Dios. Nos ponemos en tus manos. El salmista dijo: ¿cómo guardará el hombre su camino? El hombre guardará su camino del pecado, guardando tu palabra. A ti sea, mi Dios, todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.